Las raíces de una estrella. Infancia. Sueños y secretos de Penélope. Nacida un 28 de abril de 1974 en Alcobendas, un municipio tranquilo en las afueras de Madrid, Penélope Cruz Sánchez parecía destinada a algo más grande que las estrechas calles de su vecindario. Su madre, Encarna Sánchez, era una peluquera de fuerte carácter, dueña de su propio negocio, y su padre, Eduardo Cruz, un comerciante que trabajaba en diferentes áreas a lo largo de su vida. Desde muy pequeña, Penélope ya mostraba signos de ser diferente. No era simplemente una niña curiosa, era una observadora nata, alguien que absorbía el mundo con una intensidad poco común para su edad. Los vecinos la recuerdan como una niña enérgica, siempre corriendo, bailando o creando pequeñas representaciones teatrales en el patio trasero. Penélope no era tímida, pero sí reservada. Tenía un mundo interno profundo y una imaginación desbordante. Su madre cuenta que a los 5 años imitaba las expresiones de los actores que veía en la televisión y que podía recitar diálogos de películas con una precisión escalofriante. Aunque su entorno era modesto, su familia siempre la apoyó. A pesar de las dificultades económicas, su madre se aseguró de que pudiera asistir a clases de ballet en el Conservatorio Nacional, donde entrenó durante casi una década. El ballet fue su primera pasión, pero también su primer sacrificio. Las horas de ensayo eran extenuantes, su cuerpo dolía constantemente, pero Penélope nunca se rindió. Había algo dentro de ella que sabía que el arte sería su camino. Aunque todavía no tenía claro si sería como bailarina, actriz o simplemente como soñadora. Durante la adolescencia, las cosas comenzaron a tomar forma. Empezó a interesarse por el cine de Almodóvar, el cine francés, los clásicos de Hollywood. Se encerraba en su cuarto a ver una y otra vez las películas de Audrey Hepburn, Sophia Loren y Catherine Deneuve. En su diario personal, el cual años después revelaría a modo de confesión íntima, escribía frases como: «No sé cómo, pero un día trabajaré con Pedro Almodóvar. Lo siento, lo sé, como si ya estuviera escrito». A los 15 años, algo extraordinario sucedió. Penélope audicionó para un videoclip del grupo musical Mecano. Su belleza natural, esa mezcla de dulzura y fuego, atrajo de inmediato a los productores. La seleccionaron y, sin saberlo, ese fue el inicio de su carrera en la pantalla. A partir de allí, llegaron pequeños papeles en televisión, anuncios publicitarios, y su debut cinematográfico con El laberinto griego, 1993. Pero fue en Jamón Jamón, también de 1993, donde su vida dio un giro definitivo. ¿Un amor platónico o más? Fue en ese rodaje donde conoció por primera vez a Javier Bardem. Él ya era un joven actor en ascenso, con una intensidad arrolladora y una presencia escénica imponente. Penélope, con apenas 18 años, compartió escenas cargadas de erotismo y emoción con él. Lo que pocos sabían, y que ahora, más de 2 décadas después, ella confiesa, es que desde ese momento se sintió profundamente atraída por Javier. Pero las circunstancias no eran propicias. Ambos eran jóvenes, inexpertos, y sus caminos apenas comenzaban. Además, Bardem mantenía una relación sentimental con otra actriz en ese momento. Penélope decidió guardar silencio. Era una mezcla de respeto, miedo y confusión. Confesó en una entrevista nunca publicada. No sabía si lo que sentía era amor verdadero o simplemente una fascinación profesional. Durante años, cada vez que se encontraban en eventos, rodajes o festivales, mantenían una relación cordial, incluso amistosa, pero siempre había una tensión, una electricidad imposible de ignorar. Ambos siguieron sus caminos. Penélope trabajó incansablemente tanto en España como en Hollywood, labrando una carrera sólida, colaborando con directores de la talla de Woody Allen, Ridley Scott y finalmente, como había soñado, con Pedro Almodóvar, la joven que conquistó Hollywood, pero con el corazón en España. Los años entre 1995 y 2005 fueron cruciales.
Penélope se transformó en una de las actrices más buscadas del cine europeo y norteamericano. Películas como Abre los ojos, Todo sobre mi madre y Volver consolidaron su talento en España, mientras que Vanilla Sky, Blow y Sahara le abrieron las puertas de Hollywood. Pero no todo era glamour. La actriz enfrentó críticas feroces por su acento, por sus elecciones cinematográficas e incluso por su vida personal. Fue relacionada sentimentalmente con Tom Cruise, algo que generó una tormenta mediática. Sin embargo, Penélope siempre mantuvo su vida amorosa al margen de los escándalos. Pocas veces hablaba de su intimidad y mucho menos de sus sentimientos más profundos. Lo que nadie sabía, y lo que ella revelaría años después en sus memorias es que nunca dejó de pensar en Javier Bardem. Nunca. A pesar de estar rodeada de estrellas, de fiestas lujosas y de ofertas cinematográficas millonarias, había algo dentro de ella que seguía incompleto. Podía estar en el set más caro de Hollywood y aún así sentirme vacía, escribió. Porque sabía que mi corazón pertenecía a alguien que nunca lo supo. El peso de un secreto. Durante 15 años, Penélope llevó ese sentimiento en silencio. Cada vez que Bardem aparecía en las noticias, cada vez que ganaba un premio o daba una entrevista, ella no podía evitar detenerse a mirar. En uno de sus cuadernos personales, anotó una frase que luego se haría viral cuando finalmente la compartió. Lo he amado en secreto más tiempo del que me atrevo a admitir, y aún así, lo volvería a hacer. El secreto se convirtió en una carga emocional. Penélope comenzó a escribir cartas que nunca envió, mensajes que borraba antes de pulsar enviar, y sueños que guardaba como si fueran reliquias sagradas. Se refugiaba en sus personajes, canalizando su melancolía en cada actuación. No interpretaba papeles, los vivía, dijeron algunos críticos. Y con razón. Cada lágrima en pantalla tenía una raíz más profunda, un dolor más real. Incluso sus amistades más cercanas ignoraban esa verdad. Solo su hermana Mónica, también actriz, intuía que había algo sin resolver. Nunca la vi realmente enamorada de nadie más, reveló en una entrevista confidencial. Había en su mirada una espera que parecía no tener fin, las señales que nadie vio. Entre los años 2000 y 2007, Bardem también siguió su ascenso. Protagonizó películas de impacto como Mar Adentro y, por supuesto, ganó el Oscar por No Country for Old Men en 2008. Cuando subió al escenario a recoger la estatuilla dorada, Penélope lo vio desde casa, sola, con una copa de vino en la mano y el corazón latiendo como si fuera ella quien subiera al escenario. Lloré durante horas, confesó. No solo por su triunfo, sino porque sentí que ese era el hombre que siempre había amado. Y que quizás nunca sabría lo que yo sentía. Ese fue el punto de quiebre. Penélope decidió entonces que era momento de actuar, de escribirle, de contarle todo. Pero aún no lo hizo. El miedo todavía era más fuerte que el deseo. Hasta que el destino, caprichoso como siempre, los volvió a reunir en un rodaje. Y fue entonces cuando la historia tomó un rumbo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. El reencuentro que lo cambió todo. Del silencio a la pasión. 15 años después de su primer encuentro en Jamón Jamón, los caminos de Penélope Cruz y Javier Bardem se cruzaron de nuevo. Esta vez, no como jóvenes novatos enfrentando sus primeras líneas frente a la cámara, sino como dos actores consagrados con trayectorias sólidas y heridas invisibles acumuladas a lo largo del tiempo. El proyecto que propició este reencuentro fue Vicky Cristina Barcelona, una película dirigida por Woody Allen y rodada en España en 2007. La propuesta parecía sencilla: interpretar a una pareja con una historia amorosa compleja, turbulenta y cargada de deseo. Pero lo que sucedió entre bambalinas fue mucho más profundo, más íntimo, más real. El primer día de rodaje.
Miradas que dicen más que palabras. Penélope llegó al set con una mezcla de nervios y determinación. Sabía que este rodaje no sería como los anteriores. Cuando lo vio entrar al plató, alto, serio, con la misma mirada intensa que había conocido en su juventud, sintió como su pecho se encogía. Javier, por su parte, también se quedó inmóvil por unos segundos. La observó en silencio, como si quisiera asegurarse de que era realmente ella, que el tiempo no le había jugado una ilusión. Durante los ensayos, sus cuerpos comenzaron a comunicarse de manera instintiva. Las escenas fluyeron con una naturalidad desconcertante. Los técnicos, los cámaras, incluso Woody Allen, comentaban entre sí: estos dos no están actuando. Están reviviendo algo que nunca murió. A pesar de la química evidente, ambos mantenían una distancia prudente fuera de cámara. Comían por separado, evitaban conversaciones personales y se saludaban con un simple hola, sin contacto físico. Pero en el interior había una tormenta de emociones contenidas. Penélope sabía que no podría seguir callando. El mensaje que lo cambió todo. Una noche, después de una jornada intensa de rodaje, Penélope se quedó sola en su habitación de hotel. Miró fijamente la pantalla de su móvil y Buddy, tras respirar profundamente, escribió un mensaje a Javier. Las palabras fueron simples pero cargadas de significado. Necesito decirte algo. No puedo seguir guardándolo. Él no respondió de inmediato. Pasaron horas eternas. Cuando por fin lo hizo, contestó con una frase aún más desconcertante. Yo también llevo años esperando este momento. Se citaron en un rincón apartado del hotel, lejos de los ojos curiosos del equipo. Aquella conversación duró más de 4 horas. No hubo reproches, solo confesiones. Penélope le reveló todo. Sus sentimientos desde jamón, las cartas nunca enviadas, las veces que lo vio desde lejos y no se atrevió a acercarse. Javier, con voz entrecortada, confesó que él también la había amado en secreto, pero que pensaba que ella nunca lo miró de la misma forma. Fue una liberación, una catarsis emocional. Después de 15 años, por fin se miraban sin máscaras, sin guiones, sin miedo. El inicio de un amor maduro. A partir de ese momento, su relación cambió. Seguían actuando como si nada pasara frente al equipo. Pero en la intimidad de sus encuentros, se fueron redescubriendo. Compartían cenas largas, paseos nocturnos por las calles de Barcelona, lecturas de poesía, confesiones, risas y lágrimas. Porque amar después de tanto tiempo también implica dolor por lo perdido. Penélope escribía en su diario: es como volver a casa después de una tormenta larga. Estoy empapada, herida, pero finalmente a salvo. Javier, por su parte, encontró en ella no solo a una amante, sino a una cómplice. Alguien que entendía la soledad del actor, el vértigo de los escenarios, la presión de la fama. Se convirtieron en el refugio del otro, y con una madurez que solo el tiempo otorga, comenzaron una relación lejos del ruido mediático, de tirtas, y hambre en silencio. Durante meses, vivieron su romance en la sombra. Viajaban por separado, se encontraban en ciudades escondidas, usaban nombres falsos en hoteles, no por vergüenza, sino por protección. Sabían que si la prensa se enteraba, su historia se convertiría en espectáculo. Y esta vez, ellos querían vivirlo de verdad, sin interferencias. En varias entrevistas, cuando les preguntaban por su vida sentimental, ambos evitaban responder. Pero los gestos, las miradas y los silencios hablaban más fuerte que las palabras. Los fanáticos comenzaban a sospechar. La prensa especulaba, pero nadie imaginaba que detrás de esas suposiciones se escondía una historia de amor de 15 años en silencio. El amor en la alfombra roja. Fue recién en la gala de los Goya de 2008 cuando decidieron aparecer juntos por primera vez. Las cámaras captaron su llegada de la mano, las sonrisas cómplices, la forma en que él le acomodaba el cabello, y cómo ella lo miraba como si el mundo se detuviera. Fue un momento icónico,
Pero lo más impactante ocurrió durante la ceremonia de los premios Oscar en 2009, cuando Penélope ganó la estatuilla por su papel en Vicky Cristina Barcelona. Al subir al escenario, agradeció a sus padres, a su equipo, y al final, con una pausa emocional, simplemente dijo: «Gracias a la persona que ha sido mi inspiración más profunda todos estos años. Tú sabes quién eres». Javier lo entendió, sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, lloró en público. Las dudas, los miedos, la decisión, a pesar de la felicidad, no todo fue fácil. Ambos tenían heridas emocionales del pasado, traumas no resueltos, inseguridades que habían acumulado con los años. Penélope temía perder su independencia. Javier tenía miedo de fracasar como pareja. Hablaron de todo, de hijos, de matrimonio, de carreras, de renuncias. Y fue en esas conversaciones donde surgió la decisión más importante. Vamos a amarnos sin condiciones, sin garantías, solo con verdad. En 2010, se casaron en secreto en una ceremonia íntima en las Bahamas, rodeados de un pequeño grupo de familiares. La prensa solo lo supo semanas después, pero para ellos fue perfecto. Nada de glamour, solo dos personas que finalmente se habían encontrado después de tantos años de búsqueda interna. Una historia que inspira. Lo que comenzó como un amor platónico juvenil se transformó en una de las historias más admiradas del cine español. Pero lo que muchos no sabían, hasta que Penélope lo confesó, fue que todo ese amor había estado encerrado en su corazón durante 15 años. Años de silencios, de miradas que no se atrevieron a decir lo que sentían, de escenas compartidas donde el guión era menos intenso que la realidad. Hoy, su relación es un símbolo de que el amor verdadero no siempre llega en el momento correcto, pero sí llega cuando uno está preparado para sostenerlo. La confesión inesperada. El secreto que Penélope ocultó por 15 años. La historia de amor entre Penélope Cruz y Javier Bardem parecía una de esas narraciones dignas del mejor guión cinematográfico. Dos jóvenes artistas que se conocen en el inicio de sus carreras, se enamoran en silencio, se separan por el destino y años más tarde, se reencuentran para vivir lo que parecía una redención emocional. Pero lo que nadie sabía, lo que incluso muchos de sus más cercanos ignoraban, era que detrás de esa relación existía una verdad no contada. Una confesión que Penélope había guardado como un tesoro doloroso durante más de 15 años. Una revelación que, según sus propias palabras, podría haberlo cambiado todo si se hubiera dicho antes. Y que finalmente fue compartida en una entrevista íntima, profunda y sin filtros, donde la actriz rompió el silencio. Una entrevista con el alma abierta. Fue durante una conversación grabada para una serie documental europea sobre mujeres en la cima del cine, que Penélope Cruz decidió contar lo que, hasta entonces, solo sus diarios personales sabían. El equipo de producción, acostumbrado a entrevistas cuidadas y promocionales, se encontró de pronto con una mujer dispuesta a abrir su corazón sin reservas. «No es fácil para mí hablar de esto», comenzó diciendo. «No porque me avergüence, sino porque por mucho tiempo creí que si lo decía en voz alta perdería su valor. Pero ha llegado el momento». El silencio en la sala fue absoluto. El director del proyecto pidió que se apagara toda música ambiental. Penélope respiró hondo y soltó. «Durante años llevé una culpa que nadie conocía. No solo me enamoré de Javier desde el primer momento, sino que también lo rechacé en el peor momento de su vida. Y no porque no lo amara, sino porque tenía miedo. Una oportunidad perdida. Y dolorosa». Según relató la actriz, fue a mediados del año 2002, durante un festival de cine en Cannes, que Javier Bardem se le acercó discretamente. No estaban trabajando juntos en ningún proyecto, pero coincidieron en una gala. Aquel encuentro no fue captado por las cámaras, ni tampoco registrado en la prensa, pero fue el momento en que Javier, por primera vez, se atrevió a insinuar algo más que una amistad. Me dijo que nunca había dejado de pensar en mí, que todavía recordaba cómo me miraba en el set de Jamón Jamón, que, si en algún momento yo sentía lo mismo, él estaba dispuesto a intentarlo, a hablar,
a descubrirnos, relató Penélope, con la voz temblorosa. Pero lo que hizo Penélope en ese instante fue lo que la persiguió por años. Lo rechazó fríamente. No supe cómo reaccionar. Me asusté. Le respondí que no tenía sentido, que los dos estábamos en caminos distintos, y me fui. Esa noche lloré como nunca, no por haberlo rechazado, sino porque supe en ese mismo instante que acababa de cerrar una puerta que quizás no volvería a abrirse. Lo que Penélope nunca supo, hasta mucho después, fue que Javier había terminado una relación poco antes y que, tras años de espera, había decidido arriesgar todo por ella. Su rechazo no solo lo devastó emocionalmente, sino que también lo empujó a sumirse en una etapa de aislamiento personal, la culpa como sombra. Durante años, Penélope cargó con ese recuerdo como un peso invisible. Cada vez que lo veía triunfar, cada vez que lo escuchaba hablar con pasión en entrevistas, una parte de ella se reprochaba no haber sido valiente. Yo seguí con mi vida, con mi carrera. Estuve con otras personas, pero siempre que cerraba los ojos, volvía a esa noche en Cannes, confesó. En su diario, escribió una frase que leyó en voz alta durante la entrevista. Mi silencio fue mi mayor traición. No hacia él, sino hacia lo que sentíamos. Ningún periodista, ningún amigo, ni siquiera su familia más cercana supo lo que había ocurrido aquella noche. Solo lo reveló años después a Javier, cuando ya estaban en pareja y la confianza les permitía hablar de todo. Él lo sospechaba, dijo. Me preguntó un día si yo recordaba lo que ocurrió en Cannes, y cuando le dije que lo recordaba perfectamente, me abrazó. Fue la primera vez que lo vi llorar conmigo, no por amor, sino por todo lo que habíamos perdido en el camino, lo que pudo ser y lo que fue. Esta confesión no fue una estrategia de prensa, ni una revelación morbosa. Fue un acto de sanación. Penélope explicó que durante años, muchas personas la idealizaron como una mujer decidida, fuerte, segura. Pero pocas sabían que había vivido gran parte de su juventud paralizada por el miedo de mostrar su vulnerabilidad. No se trata solo de amor, se trata de cuántas veces dejamos de decir lo que sentimos por miedo, y de cuánto cuesta después recomponer los pedazos que nosotros mismos rompimos. La actriz compartió que muchas de sus interpretaciones más intensas, como su papel en Volver o Elegy, estaban profundamente marcadas por ese dolor interno. No eran solo papeles, eran heridas, eran formas de hablar con él sin que lo supiera, confesó. La reacción de Javier Bardem. Después de que la entrevista fue emitida públicamente, la reacción de Javier Bardem no se hizo esperar. En un comunicado breve, pero cargado de emoción, el actor expresó: siempre supe que había algo más detrás de aquel no en Cannes. Y siempre entendí que a veces el amor no llega cuando lo esperamos, sino cuando estamos listos para sostenerlo. Penélope es la persona que elegí cada día desde entonces, y esa confesión no cambia el pasado, pero sí sana el presente. Durante un evento en Madrid, los periodistas intentaron obtener más declaraciones. Javier, con una sonrisa, respondió: cuando el amor es verdadero, incluso los errores se convierten en parte del camino, no hay reproches, solo gratitud. Las lecciones detrás del silencio. Más allá del impacto mediático, la confesión de Penélope tocó a miles de personas alrededor del mundo. En redes sociales, mujeres y hombres compartieron historias similares. Amores que no se atrevieron a vivir, palabras no dichas, arrepentimientos silenciosos. La actriz fue invitada a hablar en programas, universidades y eventos sobre el poder del silencio, el miedo al amor y la importancia de escuchar al corazón cuando todavía hay tiempo. Se convirtió, sin buscarlo, en un símbolo de redención emocional. Si mi historia puede servir para que alguien más no se quede callado, entonces todo este dolor habrá valido la pena, dijo en una entrevista con El País, el diario que lo reveló todo. Tiempo después, Penélope publicó un pequeño libro de memorias llamado Lo que callé durante 15 años, donde, a través de relatos breves
y fragmentos de su diario íntimo, narró los momentos más significativos de su relación con Bardem. El más leído fue justamente el titulado La noche en Cannes, donde por primera vez, con crudeza y ternura, relató en detalle cómo destruyó sin querer la oportunidad de su vida y cómo años después tuvo la suerte de recuperar ese amor. Me tomó 15 años decir la verdad, pero a veces el tiempo no es el enemigo, es el maestro. Amar con verdad. El legado emocional de Penélope Cruz. Con su confesión pública, Penélope Cruz no solo cerró un ciclo íntimo y doloroso, sino que también abrió un nuevo capítulo en su vida como mujer, actriz y madre. La historia de amor con Javier Bardem, marcada por silencios, miedos, reencuentros y redención, se convirtió en mucho más que una anécdota de pareja. Fue la manifestación real de una evolución emocional construida con tiempo, paciencia y verdad. Este final no pretende idealizar, sino mirar de frente las consecuencias de lo vivido. Cómo el amor maduro no se basa en la perfección, sino en la elección consciente de amar al otro con sus luces y sombras. Y cómo Penélope, al compartir su historia, dejó un legado que trasciende la pantalla, un hogar lejos de los focos. Tras su boda íntima en las Bahamas en 2010, Penélope y Javier decidieron establecer su vida en Madrid, no en Los Ángeles, ni en París, ni en ninguna ciudad donde el glamour les garantizara visibilidad. Eligieron el anonimato, la rutina, el ruido cotidiano de los mercados y las plazas españolas. En entrevistas posteriores, Penélope explicaría por qué. El amor necesita intimidad, y la intimidad se cultiva en lo sencillo. Criaron a sus 2 hijos, Leo y Luna, con estricta discreción. Acordaron no mostrar sus rostros públicamente y reducir al mínimo sus apariciones en eventos sociales. Sus prioridades estaban claras: la familia antes que la fama. Esa decisión, en una industria que exige exposición constante, fue interpretada por muchos como un acto de rebeldía, pero en realidad era un acto de protección. Después de tantos años escondiendo mis sentimientos, entendí que lo más valiente no es contar todo, sino saber qué guardar solo para ti, confesó en una entrevista con Vanity Fair. Las heridas que enseñan. Aunque hoy vive en una relación estable y serena, Penélope nunca ha ocultado que su historia con Javier no ha sido perfecta. Hemos tenido crisis, nos hemos hecho daño, pero lo hemos hablado todo. Y eso nos salvó. Uno de los momentos más difíciles fue durante la pandemia, cuando ambos debieron convivir intensamente, sin filmaciones, sin giras, sin escapatorias. Penélope cuenta que fue durante esos meses que aprendió a conocer a Javier desde otro lugar. No como actor, no como amante, sino como padre, como hombre cotidiano, vulnerable, a veces inseguro. Ahí entendí que el amor no es solo emoción. Es logística, paciencia, aceptación y, sobre todo, capacidad de pedir perdón. Ambos comenzaron a ir juntos a terapia de pareja, no por estar en crisis, sino por reforzar su conexión. Una decisión que, según la actriz, les dio herramientas para no repetir los errores del pasado. Una carrera con propósito. A pesar de sus decisiones familiares, Penélope nunca detuvo su carrera. Siguió participando en películas aclamadas como Madres Paralelas, 2021, que le valió otra nominación al Oscar, y proyectos sociales ligados a la moda, los derechos de la mujer y la infancia. Pero lo más notable fue su transformación como actriz y productora. Dejó de elegir papeles por prestigio y comenzó a seleccionarlos por mensaje. Solo quiero contar historias que me sacudan por dentro. Ya no tengo tiempo para fingir lo que no me conmueve, declaró. Uno de sus proyectos más personales fue un documental sobre el silencio en las relaciones humanas, inspirado en su propia experiencia con Javier. El título fue revelador. Las palabras que no dijimos. El documental, emitido por plataformas internacionales, fue un éxito crítico y emocional. Recibió cartas de mujeres de todo el mundo agradeciendo su sinceridad, su vulnerabilidad y su capacidad de hablar desde el dolor sin caer en el drama vacío.
El verdadero triunfo. A estas alturas, Penélope Cruz ya había ganado los premios más codiciados: un Oscar, un Goya, un BAFTA, un César, y el reconocimiento de la crítica internacional. Pero cuando le preguntaron cuál consideraba su mayor logro, respondió sin dudar: haberle dicho la verdad al hombre que amaba, aunque fuera tarde. Esa frase, tan simple como profunda, se convirtió en titular de periódicos, posts virales y motivo de debates en programas de televisión, porque encerraba en sí una lección universal. El amor no siempre llega cuando lo esperamos, pero cuando llega, merece ser vivido sin máscaras. Javier Bardem, por su parte, reafirmó en múltiples ocasiones que Penélope fue, es y será su mejor decisión. Juntos, construyeron un vínculo basado en la autenticidad, la complicidad y sobre todo el respeto. Lo que Penélope le enseñó al mundo. Con su historia, Penélope Cruz rompió estereotipos: el de la actriz inalcanzable, el del amor de cuento de hadas, el de la mujer que lo tiene todo bajo control. Mostró que incluso quienes parecen tener éxito absoluto también callan, también sufren, también se equivocan. Mostró que guardar lo que sentimos por miedo puede costarnos años de vida. Que amar no es garantía de felicidad, si no se acompaña de valentía. Y que el silencio, si se prolonga, puede convertirse en una celda emocional. Pero también mostró que nunca es tarde, que podemos recomenzar, que incluso después de un no devastador, existe la posibilidad de un sí más fuerte, más consciente, más real. Hoy, Penélope Cruz no es solo una actriz icónica. Es un símbolo de resiliencia emocional, una mujer que decidió convertir su error más grande en su enseñanza más valiosa. Y cuando se le preguntó si volvería a vivir todo otra vez, con sus altos y bajos, su silencio y su confesión, simplemente dijo: sí, lo viviría todo. Porque fue mi verdad y con eso me basta.